La noche del 26 de abril de 1986, una ciudad soviética, para representar el futuro, salió a mirar el fin de una promesa. A lo lejos, sobre la central nuclear de Chernobyl, el cielo tenía un color imposible. No era el resplandor normal de una instalación industrial. No era el brillo de una tormenta eléctrica. Era una luz extraña, una columna de fuego y humo elevándose desde el reactor 4. Como si el corazón de la planta hubiera quedado abierto a la noche. En Pripyat, algunos vecinos se asomaron a las ventanas. Otros bajaron a la calle. Había curiosidad, desconcierto e incluso una calma inquietante. Nadie entendía todavía lo que estaba viendo. Para muchos, la central era parte del paisaje, una presencia cotidiana. Sus chimeneas, sus edificios rectangulares, sus líneas eléctricas, todo formaba parte de la vida diaria. La planta daba trabajo, energía, prestigio. Era la razón por la que la ciudad existía. Pero aquella madrugada, lo que salía del reactor no era solo humo. Era grafito ardiendo. Era combustible nuclear destruido. Era una mezcla de partículas radiactivas que el viento empezaba a empujar sobre techos, árboles, carreteras y cuerpos humanos. El accidente ocurrió en la unidad 4 de la central nuclear de Chernobyl, en la entonces Ucrania soviética, y fue producto de una combinación de diseño peligroso, errores operativos y una cultura de seguridad profundamente deficiente. Los vecinos no lo sabían. Los bomberos que llegaron primero tampoco lo sabían con claridad. Muchos funcionarios tampoco querían saberlo, o al menos no querían admitirlo. En el suelo de la central había fragmentos negros. Algunos parecían simples piedras, otros parecían carbón, pero en realidad varios eran pedazos de grafito expulsados desde el interior del reactor. Tocarlos, pisarlos o permanecer cerca podía significar una dosis mortal de radiación. Pero en los primeros minutos, el enemigo no tenía rostro, no tenía olor, no rugía como el fuego ni explotaba como una bomba. Era invisible, silencioso y extremadamente paciente. La primera catástrofe había ocurrido a la 1:23 de la madrugada, cuando el reactor explotó durante una prueba de seguridad mal ejecutada. La segunda comenzó casi al mismo tiempo, cuando el sistema soviético hizo lo que sabía hacer mejor: negar, minimizar, retrasar y ocultar. Esa es la historia de Chernobyl. No solo la historia de una máquina que falló, no solo la historia de un reactor que salió de control. Es la historia de un estado que intentó discutir con la realidad, de funcionarios que temieron más al escándalo que a la misma radiación, de una ciudad evacuada demasiado tarde, de hombres enviados a combatir una emergencia que muchos de ellos ni siquiera comprendían, de familias que cerraron su departamento creyendo que volverían en 3 días. Chernobyl fue una explosión nuclear en sentido técnico, pero también fue una explosión política, moral y humana. El reactor número 4 quedó destruido en cuestión de segundos, pero aquella noche recibió una herida invisible. Para entender qué pasó, hay que retroceder un poco. A mediados de los años 80, la Unión Soviética seguía siendo una superpotencia, pero bajo la superficie mostraba grietas. El país que había derrotado a Alemania nazi y construido un imperio sobre media Europa estaba atrapado en una economía lenta, una burocracia inmensa y una cultura política donde la verdad rara vez subía limpia hasta la cima. La Guerra Fría no era solo una lucha militar, era una competencia de sistemas. Cada fábrica, cada misil, cada laboratorio y cada central eléctrica podía convertirse en propaganda. La energía nuclear, especialmente, representaba una promesa poderosa: electricidad casi ilimitada, dominio científico y modernidad socialista. En ese contexto, Chernobyl no era una instalación cualquiera. La central nuclear Vladimir Ilich Lenin estaba situada cerca de la ciudad de Pripyat, en el norte de Ucrania, no lejos de la frontera con Bielorrusia. Era parte del orgullo tecnológico soviético. A su alrededor se levantó una ciudad joven, limpia, ordenada: Pripyat, fundada en 1970. Fue diseñada para los trabajadores de la planta y sus familiares. Tenía avenidas amplias, bloques de apartamentos, escuelas, centros culturales, tiendas, instalaciones deportivas y una población joven, convencida de vivir en un lugar privilegiado dentro del mundo soviético. Pripyat era una vitrina. No era una aldea envejecida ni una ciudad industrial miserable. Era una comunidad de ingenieros, técnicos, operadores, médicos, maestros y niños. Sus habitantes vivían cerca de una tecnología que parecía anunciar el futuro. La planta estaba tan integrada en la identidad de la ciudad que el peligro se volvió casi invisible. Cuando algo es parte del paisaje, deja de parecer amenaza. Pero dentro de aquella promesa había un problema. El reactor RBMK-1000, el tipo de reactor usado en Chernobyl, tenía ventajas para la industria soviética. Era grande, potente y podía construirse en módulos, pero también poseía características peligrosas bajo ciertas condiciones. En particular, su compartimento podía volverse inestable a baja potencia, y el llamado coeficiente de vacío positivo significaba que, en determinadas situaciones, la formación de vapor en el núcleo podía aumentar la radiactividad en lugar de reducirla. Además, las barreras de control
control tenían puertas de grafito, una característica que tendría consecuencias decisivas durante el accidente. Los análisis posteriores, incluidos los de la Agencia Internacional de Energías Atómicas, señalaron que el diseño del RBMK y la falta de cultura de seguridad fueron factores centrales del desastre. La explosión, cultura de seguridad, puede sonar fría, pero en Chernobyl fue una cuestión de vida o muerte. Una cultura de seguridad existe cuando cualquier trabajador puede decir esto es peligroso y ser escuchado. Existe cuando los procedimientos importan más que cumplir una orden por orgullo. Existe cuando una mala noticia no destruye una carrera, sino que evita una tragedia, o cuando una central nuclear se administra con humildad ante lo que pueda salir mal. Chernobyl funcionaba dentro de un sistema distinto. La Unión Soviética tenía científicos brillantes, ingenieros capaces y trabajadores disciplinados, pero también tenía un aparato político que castigaba el error visible. El fracaso no era solo un problema técnico, era una vergüenza ideológica. Admitir fallas significaba alimentar a los enemigos externos, reconocer debilidad, manchar la imagen de proteger. En ese ambiente, los problemas podían convertirse en secretos, las advertencias podían archivarse, las dudas podían parecer desobediencia. Y es que en una central nuclear, la obediencia ciega puede ser tan peligrosa como la incompetencia. La noche del desastre, el reactor número 4 debía ser apagado para mantenimiento. Antes del apagado, los operadores iban a realizar unas pruebas. El objetivo era comprobar si, en caso de pérdida de suministros eléctricos, la turbina, mientras seguía girando por inercia, podía generar suficiente energía durante unos segundos para mantener funcionando las bombas de refrigeración hasta que arrancaran los generadores diésel de emergencia. En el papel, la prueba buscaba mejorar la seguridad de la planta. Fue ejecutada en condiciones cada vez más peligrosas. La prueba no era improvisada, se había intentado antes. La pregunta técnica era razonable. ¿Qué ocurre durante esos segundos críticos entre la pérdida de electricidad y la entrada de los sistemas de respaldo? En una central nuclear, unos segundos pueden importar. El núcleo necesita refrigeración constante. El calor no desaparece porque una turbina se detenga. El reactor puede apagarse, pero el combustible sigue produciendo calor residual. El problema fue cómo se llegó a la prueba. Durante el 25 de abril, la potencia del reactor empezó a reducirse, pero la red eléctrica necesitaba suministro, así que el descenso se retrasó durante horas. El reactor permaneció en un estado intermedio, esperando. Esa espera permitió que se acumularan condiciones inestables dentro del núcleo. Uno de los factores fue el xenón 135, un producto de fisión que absorbe neutrones y puede envenenar al reactor, dificultando mantener o recuperar potencia. Para el personal turno, la noche se volvió una mezcla de presión, cansancio y procedimientos alterados. El equipo que finalmente ejecutó la prueba no era el mismo que la había preparado durante el día. El reactor cayó a una potencia demasiado baja, alrededor de 300 megawatts térmicos según reconstrucciones técnicas, muy por debajo de lo previsto. Después, los operadores intentaron elevarla. Para hacerlo, retiraron barras de control y desactivaron o limitaron ciertos sistemas automáticos. El reactor fue estabilizado cerca de 200 megawatts térmicos, una potencia mucho menor que la inicialmente planeada para la prueba. A simple vista, en la sala de control, el reactor seguía existiendo como números, indicadores, luces y alarmas, pero una central nuclear no es solo lo que sus instrumentos muestran, también es lo que está ocurriendo físicamente dentro de un núcleo que nadie puede ver. En Chernobyl, esa noche, la realidad se estaba alejando de los operadores. El reactor se había convertido en un sistema frágil, una estructura enorme, llena de energía, llevada a un punto donde pequeños cambios podían producir consecuencias enormes. En la sala estaban nombres concretos, no villanos de una fábula. Anatoly Dyatlov, subdirector de ingeniería, supervisaba la prueba. Alexander Akimov era el jefe de turno. Lovy Toptunov, joven ingeniero, estaba a cargo del control del reactor. Sus nombres quedarían atrapados para siempre en la historia de Chernobyl, muchas veces convertidos en símbolos de culpa, pero la realidad fue más compleja. Hubo violación de procedimientos, pero esos hombres actuaron dentro de un diseño peligroso y de un sistema que no les había explicado por completo los riesgos reales del reactor. Esta es una de las tragedias más profundas del caso. Algunos de los operadores no sabían que estaban llevando la máquina a una condición explosiva. En un reactor con coeficiente de vacío positivo, más vapor podía significar más reactividad, y más reactividad significaba más potencia. La potencia empezó a subir. En la sala de control, la situación se volvió crítica. Entonces, se presionó el botón AZ5. En teoría, era el botón de apagado de emergencia, el gesto final para detener el reactor. Las barras de control debían entrar al núcleo y absorber neutrones, frenando la reacción. Pero en Chernobyl, bajo aquellas condiciones, el apagado de emergencia produjo un efecto inicial contrario. Las puntas de grafito de las barras desplazaron agua en la parte inferior del núcleo, aumentando momentáneamente la reactividad. Ese aumento fue suficiente para desatar lo que ya estaba acumulándose. En segundos, la potencia se disparó. El agua se convirtió en vapor, la presión reventó canales, la estructura interna del reactor se deformó, las barras de control ya no pudieron entrar correctamente, la reacción quedó fuera de control y luego vino la explosión. Y después otra. La losa superior del reactor, de unas 2000 toneladas, fue levantada.
El edificio quedó desgarrado, el núcleo quedó expuesto al aire, el grafito comenzó a arder. El reactor número 4 ya no era una máquina contenida, era una herida abierta lanzando material radiactivo a la atmósfera. En ese momento, la lógica humana se enfrentó a algo insoportable: aceptar que un reactor nuclear había explotado. Para muchos de los que estaban allí, la idea era imposible. Un reactor RBMK no podía explotar, o eso se había asumido. La formación técnica, la propaganda institucional y la negación psicológica se mezclaron. Algunos informes iniciales insistieron en que el reactor estaba intacto, que el problema era un incendio, que el núcleo no había sido destruido. Esa frase, ¿el reactor está intacto?, fue casi tan peligrosa como el fuego. Si el reactor estaba intacto, entonces no había un núcleo abierto, y si no había un núcleo abierto, los bomberos podían tratar el fuego como si se tratara de una emergencia industrial. Pero si era una emergencia industrial, no hacía falta evacuar a una ciudad completa de inmediato. Y si no hacía falta evacuar, entonces la imagen de control podía conservarse unas horas más. Pero Chernobyl ya no obedecía a las palabras. Los primeros bomberos llegaron poco después de la explosión. Venían de Pripyat y de la propia planta. Vieron incendios en los techos, escombros, humo, piezas dispersas. Su misión era impedir que el fuego se extendiera a otros edificios, especialmente al reactor número 3, que estaba junto al reactor destruido. Si el incendio alcanzaba más instalaciones, la catástrofe podría multiplicarse. Subieron escaleras, arrastraron mangueras, pisaron superficies contaminadas. Algunos recogieron o apartaron fragmentos sin saber qué era. Respiraron humo cargado de partículas radiactivas. Sintieron náuseas, mareo, ardor en la piel, sabor metálico en la boca. Pero incluso esos síntomas podrían confundirse al principio con agotamiento, humo, estrés o quemaduras. La radiación no se presentaba como una llamarada, se presentaba con cansancio. Varios hombres recibieron dosis enormes durante esas primeras horas. 2 trabajadores murieron como consecuencia inmediata de la explosión y lesiones asociadas. Y 28 trabajadores y bomberos murieron en las semanas siguientes por síndromes agudos de radiación. Uno de los trabajadores, Valery Kodemok, quedó atrapado en la zona de la explosión. Su cuerpo nunca fue recuperado. Vladimir Sasenok murió más tarde por las heridas recibidas. Los bomberos como Vladimir Pravik y Viktor Kivenok serían recordados después como rostros de una primera respuesta heroica y trágica, pero en aquella madrugada no eran monumentos, eran hombres jóvenes tratando de apagar un incendio que nadie les había descrito con honestidad. El fuego exterior fue controlado en unas horas, pero el incendio del grafito dentro del reactor continuó durante días. La central seguía emitiendo material radiactivo. Lo que había ocurrido no era una emergencia local, era un desastre de escala continental. Y aún así, Pripyat despertó. El 26 de abril amaneció como un día extraño, pero no como un día final. Los niños fueron a la escuela, algunas personas salieron de compras, celebraron bodas, los vecinos vieron camiones, militares, ambulancias, movimientos inusuales. Había rumores, pero no una verdad oficial clara. La ciudad estaba a menos de 3 kilómetros de la planta y sus habitantes seguían ahí. La pregunta más dolorosa de Chernobyl es simple: ¿por qué no evacuaron antes? La respuesta no es una sola. Hubo confusión, hubo mediciones insuficientes, hubo cadenas de mandado lentas, hubo miedo al pánico, pero sobre todo hubo un reflejo político: no reconocer la magnitud del desastre hasta que fuera imposible ocultar. Durante horas, las autoridades intentaron sostener una normalidad artificial. En la Unión Soviética, la información no pertenecía a la población, pertenecía al Estado. Los ciudadanos recibían lo que el Estado consideraba conveniente. En una crisis nuclear, ese modelo era mortal. La evacuación de Pripyat se decidió tarde el 26 de abril y comenzó hasta el 27. Según la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, el anuncio se hizo a las 11 de la mañana del día siguiente. La evacuación comenzó a las 14 horas y la ciudad fue evacuada en unas 2 horas y media. Los autobuses llegaron en largas filas. La imagen es casi irreal. Cientos de vehículos entrando en una ciudad joven y ordenada para vaciarla sin decir toda la verdad. Por altavoces se informó a los habitantes que debían abandonar temporalmente la ciudad. Se les pidió que llevaran documentos, algo de comida, objetos básicos. Muchos creyeron que regresarían pronto. 3 días les dijeron algunos. Una evacuación breve, una medida preventiva. Nadie les explicó que estaban dejando atrás una ciudad que se convirtió en fantasma. Las familias cerraron puertas sin vaciar armarios. Dejaron fotografías en estanterías. Dejaron juguetes en habitaciones infantiles, ropa, libros, platos, muebles, mascotas incluso. Algunos pensaron que sería una molestia pasajera, pero incluso el miedo necesita información para tener forma, y el Estado había decidido administrar esa información. Para los habitantes de Pripyat, la evacuación no fue solo un traslado, fue una ruptura del tiempo, antes y después. La vida que habían construido se quedó detrás, contaminada por algo que no podían ver. La ciudad que simbolizaba el futuro soviético quedó congelado en un presente abandonado. Pero la mentira tenía un límite. Ese límite no lo puso un periodista ni un disidente, ni siquiera un ministro. Lo puso el viento.
El material radiactivo liberado por Chernobyl viajó hacia el norte y el este, cruzó fronteras, llegó a Escandinavia. El 28 de abril, en la central nuclear de Forsmark, Suecia, trabajadores activaron alarmas de radiación. Al principio, las autoridades suecas pensaron que el problema podía estar en su propia planta, pero pronto entendieron que la contaminación venía de fuera. El rastro apuntaba a la Unión Soviética. La detección sueca fue decisiva para que el accidente se conociera internacionalmente. La nube radiactiva hizo lo que ningún ciudadano soviético podía hacer: obligó al Estado a hablar. El 28 de abril, la televisión soviética emitió un breve comunicado. Se había producido un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Uno de los reactores había sido dañado. Se estaban tomando medidas. Se había creado una comisión gubernamental. 20 segundos para una catástrofe. No se explicó la destrucción del reactor. No se informó con claridad sobre las emisiones. No se dijo que una ciudad entera había sido evacuada. No se transmitió la urgencia real. El lenguaje oficial parecía diseñado para reducir el desastre hasta volverlo burocrático, como si bastara nombrar una comisión para contener la radiación. Pero la radiación no obedecía a comunicados. En Moscú y Kiev, los líderes soviéticos se enfrentaban a una crisis que no podía resolverse con censura tradicional. Mikhail Gorbachev había llegado al poder con la promesa de reformas. Su palabra más famosa, glasnost, significaba apertura, pero Chernobyl reveló que un sistema no cambia de reflejos de un día para otro. Cuando ocurrió el desastre, el aparato soviético reaccionó como siempre, ocultando primero, explicando después, admitiendo solo lo inevitable. Mientras tanto, en zonas afectadas, empezaba una operación inmensa. Había que entender qué quedaba del reactor. Había que reducir la liberación de material radiactivo, descontaminar carreteras, edificios, vehículos, medir el suelo. Había que evacuar más pueblos, impedir que el material radiactivo se propagara por agua y aire. Y también había que construir una estructura de contención sobre una ruina mortal. La palabra que definiría esa frase sería liquidadores. Bajo ese nombre se agrupó a bomberos, soldados, mineros, pilotos, ingenieros, conductores, médicos, obreros, técnicos y especialistas enviados a controlar las consecuencias del desastre. Algunos fueron voluntarios, muchos fueron movilizados, otros recibieron órdenes que apenas dejaban margen. La cifra total varía según la definición y el periodo, pero cientos de miles de personas participaron en tareas de limpieza y contención del lugar. Los liquidadores hicieron trabajos que parecían pertenecer a una guerra. Helicópteros sobrevolaron el reactor y lanzaron arena, boro, arcilla, dolomita y otros materiales para intentar sofocar el fuego y reducir emisiones. Desde el aire, los pilotos se acercaban a una columna de calor y radiación. Debían volar bajo, soltar la carga, retirarse y repetir. Cada paso implicaba exposición. En tierra, los soldados lavaban calles, retiraban capas de suelo, enterraban máquina contaminada, talaban árboles afectados. El llamado bosque rojo, cercano a la planta, recibió ese nombre porque los pinos cambiaron de color y murieron tras absorber enormes dosis de radiación. Casas enteras fueron sepultadas. Vehículos usados en emergencia quedaron abandonados en cementerios de metal radioactivo. Los animales domésticos que quedaron atrás se convirtieron en otro símbolo de tristeza. Muchos perros y gatos abandonados en Pripyat vagaban por calles vacías. Las autoridades temían que transportaran contaminación fuera de la zona. Equipos especiales recibieron órdenes de sacrificarlos. Es un detalle menor frente a la escala del desastre, pero revela algo íntimo. Una evacuación no arranca solo personas de sus casas, arranca vínculos, rutinas, criaturas que no entienden por qué el mundo humano desaparece. Una de las preocupaciones era que el material fundido del núcleo pudiera penetrar hacia niveles inferiores y entrar en contacto con agua, produciendo nuevas explosiones o contaminando acuíferos. Los mineros fueron enviados a cavar un túnel bajo el reactor para instalar un sistema de refrigeración o una base protectora. Trabajaron en condiciones durísimas, con calor, polvo y riesgo radioactivo. Su esfuerzo se convirtió en una de las imágenes más brutales de la respuesta soviética. Hombres bajo tierra cavando contra un enemigo invisible, mientras sobre ellos descansaba un reactor destruido. Otra escena decisiva ocurrió en los techos. Fragmentos altamente radiactivos de grafito y combustible habían caído sobre zonas superiores de edificios cercanos. Se intentó usar robots para retirarlos. Algunos eran soviéticos, otros enviados o adaptados desde otros países. Pero en los campos de radiación más intensos, los circuitos no resistían. La tecnología, que debía proteger al ser humano, se rendía. Entonces enviaron hombres. Los llamaron biorobots. La palabra parece salida de una pesadilla burocrática. Describía a personas usadas para hacer lo que las máquinas no podían hacer. Los liquidadores subían al techo con protección limitada, corrían hacia los fragmentos, lanzaban escombros con una pala hacia el interior del reactor destruido o hacia zonas preparadas y regresaban en segundos. El tiempo permitido podía ser de menos de un minuto, a veces apenas 40 segundos. En ese lapso, cada momento contaba. No había heroísmo limpio en esa escena. Había necesidad, miedo, disciplina y resignación. A finales de 1986, los soviéticos terminaron una estructura de emergencia alrededor del reactor destruido. El llamado sarcófago
sarcófago fue construido con urgencia, en condiciones extremadamente peligrosas, para encerrar los restos del reactor número 4 y reducir la liberación de material radiactivo. No era una solución definitiva, era una tumba provisional para una máquina rota. El sarcófago permitió estabilizar la situación, pero también dejó un legado técnico enorme. Dentro quedaron materiales radiactivos, combustibles fundidos, estructuras inestables y polvo contaminado. Décadas después, fue necesario construir una nueva estructura, el nuevo confinamiento seguro. Una enorme bóveda de acero diseñada para cubrir el viejo sarcófago y permitir trabajos de desmantelamiento más seguros. El proyecto completó pruebas finales en 2019 y fue entregado a Ucrania ese mismo año. Pero en 1986, todo eso parecía el futuro. En aquellos meses, lo urgente era sobrevivir a la emergencia inmediata. El 1 de mayo, mientras la contaminación seguía siendo una preocupación grave, Kiev celebró el desfile de Día Internacional de los Trabajadores. Miles de personas, incluidos niños, marcharon en la capital ucraniana bajo una normalidad cuidadosamente esencificada. Fuentes posteriores han señalado que las autoridades decidieron seguir adelante con el desfile pese al aumento de los niveles de radiación en Kiev. Esa escena resume el corazón mortal de Chernobyl. No era solo que el Estado no supiera qué hacer, era que, incluso cuando sabía lo suficiente para preocuparse, seguía actuando como si la apariencia importara más que la exposición. El desfile debía mostrar estabilidad, debía mostrar orden, debía demostrar que la vida soviética continuaba. Pero cada rostro en esa multitud era también una pregunta. ¿Cuánto sabía el gobierno? ¿Cuánto decidió callar? ¿Cuánto vale una imagen política cuando se enfrenta a la salud de la población? La radiación convirtió la vida cotidiana en sospecha. La leche podía estar contaminada con yodo radiactivo. Los bosques del hongo podían acumular cesio. La carne, el agua, las verduras, el polvo en los zapatos, todo podía contener una amenaza invisible. Las madres no sabían si alimentar a sus hijos era un acto normal o un riesgo. Los agricultores no sabían si sus campos seguían siendo campos o se habían convertido en mapas de contaminación. Los médicos atendían síntomas físicos, pero también una ansiedad que no podía medirse con facilidad. Uno de los efectos sanitarios más claramente documentados fue el aumento del cáncer en tiroides entre personas expuestas durante la infancia o adolescencia, especialmente por la ingesta de yodo radiactivo. Un César registro que para 2005 se había diagnosticado más de 6,000 casos de cáncer de tiroides en ese grupo, y consideró probable que una gran fracción estuviera relacionada con la exposición posterior al accidente. Es importante decirlo con precisión. Chernobyl también produjo debates difíciles sobre cifras. Las muertes inmediatas están mejor documentadas. Las consecuencias a largo plazo son más complejas, porque dependen de modelos epidemiológicos, dosis recibidas, grupos estudiados y métodos de atribución. Algunas cifras han sido exageradas en relatos sensacionalistas. Otras han sido minimizadas por discursos oficiales o pronucleares. La verdad responsable está entre esos extremos. Chernobyl causó daños reales, profundos y duraderos, pero no todos los males posteriores en la región pueden atribuirse automáticamente a la radiación. También hubo un daño social inmenso, el desarraigado afecto a cientos de miles de personas. La evacuación inicial de Pripyat fue seguida por evacuaciones en la zona de 30 kilómetros y por posteriores reubicaciones. World Nuclear Association señala que Pripyat fue evacuada el 27 de abril con unos 45,000 habitantes y que para el 14 de mayo unas 116,000 personas alrededor de los 30 kilómetros de radio habían sido también evacuados y posteriormente reubicados. Pero las cifras no cuentan lo más íntimo. Una familia evacuada no pierde solo una dirección, pierde su relación con el mundo, pierde el cementerio donde están sus muertos, la escuela donde estudiaban sus hijos, el árbol plantado por un abuelo, la cocina donde se celebraban cumpleaños, el camino al trabajo, el olor de la escalera, el ruido del ascensor. La palabra reubicación suena administrativa. En realidad, muchas veces significa arrancar una vida de raíz. Pripyat quedó atrás como un decorado de una película que nadie quería filmar. La rueda de la fortuna del parque de atracciones se convirtió en un ícono, aunque la ciudad tenía muchos otros símbolos iguales de poderosos. El Palacio de Cultura Energetic, las aulas con cuadernos abandonados, los gimnasios vacíos, las piscinas, los apartamentos donde el polvo fue cubriendo vajillas y muebles. Con el paso de los años, la naturaleza entró por las grietas. Árboles crecieron en avenidas, animales regresaron. El silencio ocupó los lugares donde antes habían voces. La ciudad no murió de golpe, fue abandonada viva. Mientras la zona de exclusión se transformaba, la Unión Soviética intentaba manejar la versión pública del desastre. Al principio culpó sobre todo a los operadores. Esa explicación era útil porque concentraba la responsabilidad en individuos y evitaba mirar el sistema completo. Pero con el tiempo, los análisis internacionales y soviéticos posteriores reconocieron deficiencias de diseño y fallas institucionales más profundas. Corrigió versiones anteriores que habían cargado de manera excesiva la culpa sobre los operadores y subrayó problemas de diseño y cultura de seguridad. Esa corrección importa porque Chernobyl no puede entenderse como la historia de unos pocos hombres imprudentes. Tampoco puede entenderse como un accidente puramente técnico. Fue ambas cosas y algo más. Una estructura
estructura donde las fallas humanas, mecánicas y políticas se reforzaron entre sí. Un reactor peligroso exigía operadores extraordinariamente informados y prudentes, pero los operadores no tenían toda la información crítica sobre los defectos del diseño. Un sistema de alta energía exigía procedimientos estrictos, pero la presión operativa empujó a ignorar límites. Una emergencia nuclear exigía transparencia inmediata, pero la cultura del secreto retrasó la protección de la población. Cada capa falló, y cuando cada capa falla en una central nuclear, el resultado no es un accidente común, es una catástrofe histórica. Chernobyl también golpeó la legitimidad soviética en un momento delicado. Gorbachev intentaba reformar un sistema que se resistía a sí mismo. Hablaba de apertura, pero Chernobyl mostró que la apertura no era solo un discurso. Tenía que enfrentarse a hábitos arraigados: censura, miedo, obediencia, propaganda. El desastre obligó a la Unión Soviética a revelar la información, aceptar ayuda, participar en investigaciones internacionales y reconocer que su tecnología no era infalible. No derrumbó por sí solo a la URSS. Esa sería una simplificación. La caída soviética tuvo causas económicas, políticas, nacionales y geopolíticas mucho más amplias, pero Chernobyl se aceleró la pérdida de confianza. Mostró a millones de personas que el Estado podía mentir incluso cuando la mentira afectaba a sus cuerpos. Mostró que la propaganda no podía detener una nube radiactiva. Mostró que el secreto podía ser más peligroso que el pánico. El accidente reavivó el debate sobre la energía nuclear. En Europa, la nube radiactiva dejó una huella psicológica profunda. Países enteros revisaron protocolos de emergencia, medición radiológica, comunicación pública y seguridad de reactores. La industria nuclear mundial tuvo que mirar a Chernobyl como una advertencia extrema. No basta con diseñar sistemas potentes, hay que diseñar instituciones capaces de decir la verdad cuando esos sistemas fallen. Pero para los sobrevivientes, los debates globales eran lejanos. Ellos vivían con recuerdos concretos. El sonido de los altavoces anunciando la evacuación, el olor de los autobuses, los soldados en las calles, la ropa que no pudieron llevarse, las mascotas que quedaron, los niños a quienes se les dijo que todo estaba bien, los hospitales donde los bomberos se deterioraban rápidamente, los médicos que veían síntomas terribles en cuerpos jóvenes, los liquidadores que recibían medallas, certificados o promesas y luego enfrentaban enfermedades, burocracia y olvido. En Moscú, algunos de los heridos más graves fueron trasladados al hospital número 6, especializado en radiación. Allí, médicos y enfermeros trataron a trabajadores y bomberos con síndrome agudo de radiación. Sus cuerpos sufrían daños internos severos, médula ósea destruida, piel quemada, infecciones, fallo orgánico. La radiación había actuado como un incendio dentro de la biología. Las historias personales de estos pacientes han sido contados muchas veces, a veces con precisión y otras con dramatización. Hay que tener cuidado con los detalles más íntimos porque el mito puede deformar la memoria. Pero una cosa es clara: muchos de los primeros respondientes murieron no porque fueran imprudentes, sino porque fueron enviados a un desastre que no se les explicó plenamente. Esa es una forma de traición. Un estado puede pedir sacrificios. Todos los estados lo hacen en momentos extremos. Pero pedir sacrificios sin verdad es otra cosa. Es convertir a una persona en instrumento. Es negarle la posibilidad de comprender el riesgo que asume. Y Chernobyl estuvo lleno de personas así. Los bomberos usados contra un incendio radiactivo, los soldados usados para descontaminar ciudades vacías, los mineros usados para acabar bajo una ruina nuclear. Y sin embargo, reducirlos a víctimas pasivas también sería injusto. Muchos actuaron con valor, muchos entendieron el peligro y siguieron trabajando porque sabían que alguien tenía que hacerlo. Muchos liquidadores evitaron que la situación fuera peor. Muchos médicos, científicos e ingenieros trabajaron al límite para comprender una crisis sin precedentes. Valery Legasov, químico e investigador soviético, se convirtió en una figura clave de la explicación técnica internacional del accidente, especialmente tras la conferencia de Viena en 1986. Su papel posterior y su muerte en 1988 se volvieron parte del relato moral de Chernobyl, el científico que intentó decir verdades incómodas dentro de un sistema construido para suavizarlas. Legasov no fue un héroe perfecto ni el único que dijo la verdad, pero representa una tensión central. La ciencia necesita transparencia, la propaganda necesita control. En Chernobyl esas dos fuerzas chocaron. También chocaron dos visiones del tiempo. Para los funcionarios, lo importante era controlar el día siguiente, la noticia, el informe, la reunión, el impacto político inmediato. Para la radiación, el tiempo era otro. Algunos isótopos desaparecían relativamente rápido, otros permanecerían durante décadas. El cesio 137, por ejemplo, con una vida media de unos 30 años, seguiría marcando suelos y alimentos durante generaciones. Chernobyl obligó a pensar no en horas ni en semanas, sino en siglos administrativos, décadas ecológicas, memorias familiares largas. La zona de exclusión se convirtió en un territorio extraño. Por un lado, era un lugar de peligro. Por otro, se volvió un laboratorio involuntario.
científicos estudiaron la recuperación de la fauna y flora en ausencia de actividad humana intensa. Lobos, alces, caballos y otras especies fueron observados en áreas abandonadas. Pero presentar la zona como paraíso natural sería simplificarlo. La vida volvió, sí, pero sobre un suelo marcado por contaminación. La ausencia humana permitió ciertos retornos ecológicos, pero eso no borra el trauma que dejó ese desastre. La naturaleza no perdona ni condena, simplemente ocupa. Los edificios de Pripyat se deterioraron, la pintura cae, el vidrio se rompe, los árboles atraviesan el asfalto, las raíces entran en las estructuras, los inviernos cubren las avenidas. La ciudad parece cada año menos una ciudad abandonada y más como una memoria absorbida por el bosque. Pero bajo esa imagen casi poética hay una verdad dura. Pripyat no fue abandonada por una guerra convencional, ni por pobreza, ni por una decisión gradual. Fue abandonada porque una noche, en una sala de control, una prueba salió mal. Y porque después, en oficinas y comités, la verdad no llegó. El desastre sigue vivo no porque siga ardiendo como en 1986, sino porque sus consecuencias entraron en la cultura. Chernobyl aparece en documentales, libros, series, videojuegos, fotografías de exploradores urbanos, debates energéticos y memorias familiares. Pero existe un riesgo en convertirlo en estética. La rueda de la fortuna, los pasillos vacíos y las máscaras de gas pueden volverse imágenes consumibles, casi decorados de terror. Y Chernobyl fue más que una postal oscura. Fue una suma de vidas interrumpidas. Detrás de cada edificio abandonado hubo alguien que pensó regresar. Detrás de cada uniforme de liquidador hubo un cuerpo expuesto. Detrás de cada mapa contaminado hubo aldeas, cosechas, escuelas, cementerios. Por eso, contar Chernobyl exige no exagerar. En Pripyat, el silencio parece todavía escuchar. Los edificios miran hacia la central como si esperaran una explicación. Las avenidas vacías conducen hacia ninguna parte. El parque de diversiones nunca cumplió su promesa de infancia. Y bajo el arco metálico del reactor número 4, encerrado en capas de acero, concreto, memoria y advertencia, permanece el centro de la historia. No solo el núcleo destruido de una máquina, el núcleo expuesto de un sistema que confundió autoridad con verdad, secreto con seguridad y propaganda con protección. Y es que la primera protección es la verdad. Y cuando la verdad llega tarde, también contamina.